¿Sabía usted que ese queso que pone en su desayuno cada mañana podría estar llevándolo silenciosamente hacia la diálisis? No le estoy hablando de cantidades exageradas. Le estoy hablando de una porción normal, como la que usted consume hoy. Y lo más preocupante es que sus análisis pueden decir que todo está bien mientras ese daño avanza por dentro, sin que nadie se lo advierta. Soy el Dr. Miguel Herrera, médico especialista en salud renal y nutrición clínica con más de 22 años de experiencia trabajando con adultos mayores. A lo largo de estos años he visto un patrón que se repite constantemente: pacientes de 65, 70, incluso 75 años que cuidan su alimentación, que evitan el azúcar, que caminan todos los días, pero que sin saberlo están tomando decisiones equivocadas frente al refrigerador. Hoy quiero hablarle de una de las más frecuentes y de cómo corregirla de forma sencilla. En este vídeo va a descubrir exactamente por qué después de los 60 sus riñones tienen necesidades distintas, cuáles son los 5 quesos que mejor se adaptan a esa nueva realidad y cuál es el queso que más daño les hace, ese que millones de personas mayores consumen a diario sin sospechar nada. Además, le voy a entregar un protocolo paso a paso que puede comenzar a aplicar esta misma semana. Pero primero necesita entender algo que muy pocos médicos toman el tiempo de explicar en una consulta de 15 minutos. Si esta información le parece útil, presione el botón de me gusta ahora mismo, porque eso ayuda a que más personas mayores como usted puedan encontrar este contenido. Aquí está el problema que pocas veces se discute abiertamente. La mayoría de los médicos revisan los resultados de creatinina y le dicen que sus riñones están bien. Pero lo que esos análisis estándar no muestran es que a partir de los 60 años, la capacidad de filtrado de los riñones disminuye de manera natural entre un 0,75% y un 1% cada año. Eso significa que a los 70 años, sus riñones ya filtran aproximadamente entre un 8% y un 10% menos que a los 60. Y a los 75, entre un 12% y un 15% menos. Todo esto sin ninguna enfermedad diagnosticada. Los estudios publicados en el American Journal of Kidney Disease confirman que más del 47% de los adultos mayores de 70 años tienen una función renal reducida que no aparece como problema en los análisis convencionales. Ese deterioro silencioso tiene un precio. Cuando sus riñones filtran con menos eficiencia, el fósforo que no logran eliminar empieza a acumularse lentamente en la sangre. En los primeros meses, no siente nada. Pero con el tiempo, ese fósforo en exceso comienza a extraer calcio de sus huesos para intentar equilibrarse, lo que debilita el esqueleto y aumenta el riesgo de fracturas. Paralelamente, el sodio que sus riñones no eliminan con la misma velocidad de antes eleva la presión arterial, y esa presión elevada daña los pequeños vasos sanguíneos que irrigan el propio riñón, creando un círculo que se retroalimenta y se acelera con los años. He visto a pacientes de 68 años llegar a mi consulta con fracturas inexplicables y presión que no responde bien a los medicamentos, sin haber recibido jamás un diagnóstico renal, simplemente porque nadie midió lo que realmente importaba. Pero aquí está lo que cambia todo. Si usted toma decisiones informadas ahora, en esta etapa donde el deterioro es lento y aún reversible en gran medida, puede proteger sus riñones durante años. La ventana existe. Lo que no puede hacer es esperar a que los síntomas sean evidentes, porque para entonces el margen de acción se reduce considerablemente. El verdadero problema no es el queso en sí mismo. Es lo que yo llamo la trampa del fósforo invisible. La mayoría de las personas, cuando piensan en cuidar sus riñones, piensan en tomar más agua o evitar la sal. Eso está bien, pero es incompleto. Lo que muy pocos saben es que existe un mineral que sus riñones deben eliminar constantemente y que, cuando esa eliminación falla aunque sea parcialmente, desencadena una cascada de daño silencioso. Imagínese que sus riñones son como un filtro de agua. Cuando el filtro está nuevo, retiene hasta las partículas más pequeñas sin esfuerzo. Pero con el tiempo, el filtro se va saturando y empieza a dejar pasar cosas que antes detenía. El fósforo es una de esas partículas que empieza a acumularse en el sistema cuando el filtro envejece. El problema es que el fósforo que viene del queso no es todo igual. El fósforo natural que existe dentro de los quesos artesanales solo se absorbe entre un 40% y un 60% en el intestino. Pero el fósforo artificial, el que los fabricantes agregan como aditivo en forma de fosfato de sodio o fosfato monocálcico, se absorbe casi al 100%. Para unos riñones jóvenes esa diferencia es manejable. Para unos riñones de 65 o 70 años que ya filtran con menor velocidad, esa diferencia puede ser devastadora.
Los estudios del jornal Los Renal Nutrition muestran que los quesos procesados con aditivos de fosfato pueden hacer que su cuerpo absorba hasta 3 veces más fósforo que si comiera un queso natural del mismo tipo. Esto crea un ciclo muy dañino: más fósforo en sangre, más trabajo para el riñón, más deterioro del filtro, menos capacidad de eliminar fósforo. Y así semana tras semana, año tras año. Recuerdo a don Esteban, un hombre de 71 años que llegó a mi consulta en perfectas condiciones aparentes. Sus análisis de creatinina eran normales. Caminaba 30 minutos cada mañana. Nunca había fumado. Pero tenía una presión arterial que no terminaba de controlarse a pesar de la medicación, y empezaba a quejarse de picazón en la piel y una fatiga que no explicaba. Cuando revisamos su dieta en detalle, descubrimos que consumía queso americano procesado casi a diario, lo ponía en sus huevos del desayuno, en sus sándwiches del almuerzo, a veces en la cena. Medimos su fósforo en sangre y estaba en 5,1 mg/dl, cuando el límite superior para alguien de su edad debería ser 4,5. Nadie lo había medido antes porque sus riñones en papel parecían funcionar bien. 3 meses después de cambiar ese queso por las alternativas que le voy a enseñar hoy, su fósforo bajó a 4,2, su presión se estabilizó y la picazón desapareció completamente. Su médico quedó sorprendido. Esteban me dijo: doctor, cambié un solo hábito y siento que me devolvieron 10 años. Ahora que entiende al enemigo, vamos a destruirlo con información concreta. Ahora le voy a compartir los 5 quesos que en mi experiencia son los más seguros para sus riñones después de los 60. Cada uno tiene una razón específica para estar en esta lista, y al final le voy a decir cuál es el que debe evitar aunque lo haya consumido toda su vida. El primer queso es la ricota o requesón artesanal, y es el más seguro de todos los que existen para sus riñones. La ricota se fabrica a partir del suero que sobra después de hacer otros quesos. Ese proceso de elaboración la convierte naturalmente en uno de los alimentos con menor cantidad de fósforo que su cuerpo realmente absorbe. Cuando usted come ricota, su intestino solo toma entre el 40% y el 50% del fósforo que contiene, y sus riñones manejan esa carga con relativa facilidad incluso si están trabajando con menos fuerza que antes. Además, la ricota aporta calcio en una proporción muy favorable respecto al fósforo, lo que es especialmente importante para los mayores de 60 que también deben proteger sus huesos. El protocolo de la ricota funciona así. Consuma entre 80 y 100 gramos de ricota natural 3 veces por semana, preferiblemente en el desayuno o el almuerzo, nunca como última comida del día porque la proteína nocturna puede elevar ligeramente la carga de trabajo renal durante el sueño. Acompáñela siempre con una fruta fresca, manzana, pera o durazno, cuya fibra ralentiza la absorción del fósforo en el intestino. La primera semana reduzca cualquier otro queso que consuma regularmente a la mitad. La segunda semana elimine completamente el queso procesado. Desde la semana 3 puede mantener la ricota como su queso principal de manera permanente. Doña Patricia, 67 años, tenía fósforo en sangre de 4,9. Siguió este protocolo durante 8 semanas. En la semana 4 su fósforo bajó a 4,5. En la semana 8 llegó a 4,1. Como beneficio extra, me contó que su digestión mejoró notablemente porque antes los quesos procesados le causaban hinchazón que ella atribuía a la edad. Una advertencia importante. El requesón de supermercado empacado, el llamado cottage cheese en muchos países, puede contener potasio moderadamente alto. Si su médico ya le ha pedido controlar el potasio, consuma ricota italiana o requesón artesanal en lugar del cottage cheese comercial y mantenga las porciones dentro de los 100 gramos indicados. El segundo queso es la mozzarella fresca, no la de bloque procesado, sino la que viene en bolsa con agua o suero y se vende en el área de lácteos refrigerados. La diferencia entre una y otra es enorme para sus riñones. La mozzarella fresca contiene aproximadamente 105 miligramos de fósforo por cada 30 gramos de porción y apenas 106 miligramos de sodio, cifras que la convierten en una de las opciones más equilibradas dentro de los quesos de consumo cotidiano. Su contenido de calcio es generoso, y al ser un queso no madurado, no ha tenido tiempo de concentrar minerales ni de requerir aditivos conservantes. Consuma mozzarella fresca en porciones de 30 a 40 gramos, 2 o 3 veces por semana. Úsela derretida sobre verduras al horno, en ensaladas con tomate y albahaca, o acompañando proteínas ligeras como pollo o pescado. Evite combinarla con embutidos o carnes procesadas en la misma comida, porque esa combinación eleva drásticamente el sodio total del plato y anula parte del beneficio.
Evite comprar mozzarella rallada lista para usar. Ese producto, aunque se vea igual, frecuentemente contiene almidón de maíz y fosfato artificial como antiaglomerante, lo que eleva la cantidad de fósforo que su cuerpo absorbe. Siempre mozzarella en bloque fresco o en bolsa con líquido. El tercer queso es el queso de cabra blando, y tiene una ventaja que muy pocos conocen. La leche de cabra es naturalmente más fácil de digerir que la leche de vaca, y eso no es un detalle menor. Para los adultos mayores cuyo sistema digestivo también ha perdido algo de eficiencia con los años, esto significa que el intestino procesa este queso con menos esfuerzo y absorbe proporcionalmente menos fósforo. El queso de cabra blando, el tipo fresco en forma de tronco o cilindro sin maduración, contiene además muy poco sodio en comparación con sus equivalentes de leche de vaca. Consuma entre 30 y 50 gramos de queso de cabra fresco 2 veces por semana. Combínelo con pan integral tostado y aceite de oliva en el desayuno, o desmenuzado sobre ensaladas. Su sabor es suave y ligeramente ácido, lo que lo hace agradable para quienes no están acostumbrados a sabores intensos. Una advertencia: asegúrese de que la etiqueta diga queso de cabra fresco o queso de cabra natural. Los quesos de cabra madurados o curados tienen mayor concentración de sodio y fósforo y no ofrecen los mismos beneficios. El cuarto queso es el queso suizo o emmental natural, y representa la mejor opción cuando usted quiere un queso de sabor más intenso sin castigar sus riñones. El queso suizo tiene una característica singular: durante su proceso de maduración desarrolla los agujeros característicos gracias a bacterias específicas que en ese proceso consumen parte del sodio. El resultado es que una porción de 30 gramos de queso suizo auténtico contiene apenas entre 50 y 60 miligramos de sodio, significativamente menos que el cheddar, que en la misma porción puede tener hasta 175 miligramos. Además, el queso suizo natural no requiere aditivos de fosfato porque su proceso de elaboración artesanal ya le da la textura y conservación necesarias. Use el queso suizo como queso de ocasión especial, no como consumo diario. 1 o 2 veces por semana, en porciones de 20 a 30 gramos, es suficiente para disfrutar de un sabor intenso sin sobrecargar sus riñones. Ráyelo fino sobre sopas o guisos calientes para que el calor lo derrita y distribuya en pequeñas cantidades por todo el plato, maximizando el sabor con menos cantidad. El quinto queso de esta lista no es un queso que deba comer todos los días, sino el que debe conocer para usarlo estratégicamente. Se trata del queso crema natural sin aditivos. En porciones muy pequeñas de 15 a 20 gramos, el queso crema puro aporta apenas 32 miligramos de fósforo y tiene un contenido moderado de sodio. Para un adulto mayor que quiere disfrutar de algo cremoso en sus tostadas del desayuno sin comprometer su salud renal, el queso crema natural en esas cantidades controladas es una alternativa razonable. La clave aquí es la palabra natural. El queso crema debe tener solo 2 o 3 ingredientes: leche, crema y sal. Si la etiqueta lista más de 5 ingredientes o incluye la palabra fosfato en cualquier forma, devuélvalo al estante. Más ingredientes en la lista casi siempre significa más carga para sus riñones. Y ahora llegamos al queso que destruye sus riñones en silencio. El queso americano procesado, esas láminas individuales envueltas en plástico que se encuentran en prácticamente todos los supermercados y que millones de adultos mayores usan cada mañana en sus huevos o sándwiches. La razón por la que este producto es particularmente peligroso para los mayores de 60 no es solo su alto contenido de sodio, que ya es considerable con hasta 400 miligramos por rebanada. El problema más serio es su concentración de aditivos de fosfato. El queso americano procesado no es técnicamente queso. Es una mezcla industrial a la que se le agregan fosfato de sodio, fosfato disódico y otros estabilizadores para lograr esa textura que se derrite perfectamente. Esos fosfatos artificiales se absorben al 100% en su intestino, sin filtro, sin reducción. Para unos riñones de 70 años que ya filtran más lentamente, eso equivale a una carga tóxica acumulada semana tras semana. No necesita eliminar el queso de su vida. Necesita hacer un intercambio concreto, reemplazar el queso procesado por cualquiera de los 5 quesos del protocolo, y ese simple cambio puede preservar años de función renal saludable. Déjeme mostrarle el patrón que he visto repetirse en mi consulta. Don Rodrigo, 73 años, fósforo en sangre de 5,3, presión arterial elevada, fatiga crónica. Reemplazó el queso americano por ricota y mozzarella fresca durante 12 semanas. Fósforo bajó a 4,3, presión se normalizó, energía mejoró. Doña Carmen, 68 años, picazón en piel sin causa aparente,
análisis renales normales. Eliminó el queso procesado, incorporó queso suizo natural y queso de cabra fresco. En 6 semanas la picazón desapareció. Su médico redujo uno de sus medicamentos para la presión. Don Arturo, 70 años, huesos frágiles a pesar de tomar calcio en suplementos. El problema era que el fósforo elevado en sangre estaba bloqueando la absorción del calcio que tomaba. Con el protocolo de los 5 quesos, sus niveles de fósforo bajaron y sus huesos comenzaron a fortalecerse por primera vez en 3 años. ¿Qué tienen en común Rodrigo, Carmen y Arturo? No hicieron nada extraordinario. No siguieron dietas complicadas ni se privaron del placer de comer queso. Simplemente eligieron mejor frente al refrigerador. Su cuerpo quiere estar sano. Sus riñones quieren filtrar correctamente. Solo necesitan que usted les quite la carga innecesaria que viene del fósforo artificial y les dé el apoyo que viene del calcio bien proporcionado. En cuanto al tiempo esperado, la primera semana notará que su digestión se siente más liviana. En la segunda y tercera semana, si tenía picazón inexplicable en la piel, comenzará a reducirse. En la cuarta a la octava semana, si mide su fósforo en sangre, debería haber una reducción visible. Y en la semana 12, los beneficios sobre la presión arterial y la energía general suelen ser los más evidentes. Hoy descubrió que sus riñones después de los 60 filtran de manera diferente y necesitan decisiones diferentes. Aprendió cuáles son los 5 quesos que protegen esa función y cuál es el que la destruye silenciosamente. Y ahora tiene en sus manos un protocolo concreto para empezar a hacer el cambio. Su primer paso mañana en la mañana es muy simple. Abra su refrigerador, busque cualquier queso procesado en láminas o empacado individualmente y lee los ingredientes. Si encuentra las palabras fosfato o fosfate en cualquier combinación, ese queso no debería estar en su dieta. Luego, en su próxima visita al supermercado, compre una pequeña porción de ricota natural o mozzarella fresca. Eso es todo. Un solo intercambio. Un solo hábito diferente. Es lo único que necesita para comenzar. Si este protocolo le dio claridad hoy, ayúdeme a construir una comunidad de personas mayores que están tomando el control de su salud con información real. Suscríbase al canal para recibir más protocolos basados en ciencia cada semana. Comparta este vídeo con alguien que usted quiera y que consuma queso procesado sin saberlo. Y déjeme en los comentarios, ¿cuántos años tiene usted y qué queso consume con más frecuencia? Esa información me ayuda a crear contenido cada vez más específico para las personas que realmente lo necesitan. Recuerde, la medicina convencional tiene herramientas extraordinarias, pero a veces las respuestas más poderosas están en las decisiones cotidianas que tomamos 3 veces al día frente a nuestra cocina. Soy el Dr. Miguel Herrera, y mi compromiso es darle protocolos que funcionan, basados en ciencia real y en años de experiencia clínica con personas como usted. En el próximo vídeo vamos a hablar de las 5 bebidas que sus riñones necesitan después de los 60 y las 3 que parecen saludables pero que en realidad los están desgastando sin que usted lo note. Su salud está en sus manos. Literalmente.